Hola, mi nombre es Mirta Muñiz Castillo, soy consultora del programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza-SECO implementado por Basel Institute on Governance. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la valoración de riesgos en gobiernos subnacionales en el marco de la implementación del sistema de control interno bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. ¿Qué vamos a ver? Primero, una revisión de los riesgos, luego cómo se hace el análisis cualitativo del riesgo, qué es el mapa de riesgos, los niveles de tolerancia y recomendaciones de siguientes pasos. Empecemos. Primero, hemos visto en los distintos videos que la gestión de riesgos es un proceso que nos va a permitir evaluar riesgos e implementar estrategias para prevenirlos o reducir sus efectos negativos en caso de ocurrir. De ese proceso vamos a focalizar en una parte. Ya hemos visto que los riesgos se identifican en productos que forman parte de una intervención pública. Entonces, lo que corresponde ahora es valorar esos riesgos para compararlos con un nivel de tolerancia que nos va a permitir definir qué riesgos van a ser mitigados y cuáles van a ser monitoreados. Entonces, en este riesgo nos concentramos en la valoración de los riesgos. ¿Qué hemos visto antes? Primero, que las entidades seleccionan productos los cuales van a incluir de manera progresiva en la gestión de riesgos usando criterios de priorización. Segundo, que hay por lo menos dos tipos de riesgos. Uno, los vinculados al desempeño de los productos, es decir, si es que cumplen con los atributos o características deseables, y otros vinculados a corrupción. Con estos tipos de riesgos identificados, procedemos ahora a la valoración. El análisis es de carácter cualitativo. Si bien hay una fórmula que dice que el valor del riesgo es igual a la probabilidad por el impacto, nos va a interesar cómo se define este valor y qué criterios usamos para ello. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. La directiva de la Contraloría define 4 categorías: baja, media, alta y muy alta. Y aquí lo más relevante es cómo se ordena esa probabilidad. Más que el valor, que ahí figura 4, 6, 8, 10, que pudo haber sido 1, 2, 3 y 4, lo que interesa es por qué está en baja, en media o en alta. Entonces, tenemos que ir a ver cómo se estableció esa probabilidad. En el caso del impacto, se está usando exactamente la misma clasificación, que el impacto puede ser bajo, medio, alto y muy alto. En términos prácticos, esta fórmula nos va a ayudar para poder definir qué riesgos van a recibir una atención especial. Pero es más importante definir de manera independiente la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Entonces, con respecto a la probabilidad de ocurrencia, ¿cómo sabemos si es baja, media, alta o muy alta? Lo que vamos a hacer es algo simple. Vamos a usar la información histórica que tenemos acerca de la entrega del producto y esa frecuencia en la cual se ha concretado el riesgo. Entonces vamos a asumir que en el pasado, si el riesgo se ha concretado, esto nos puede dar indicaciones acerca de su probabilidad. Por ejemplo, si tomamos el producto niños con vacunas completas, un riesgo es vacunas podrían ser administradas en cantidad insuficiente a niños menores de 5 años. Entonces nosotros podemos tener información de cobertura, es decir, de los niños que reciben efectivamente la vacuna. Entonces, si hablamos de una red de salud que de repente sabe que su cobertura está de 95% para arriba, es decir, casi todos los niños tienen su vacuna completa, adecuada a su edad, entonces podríamos decir que casi nunca o rara vez ocurre ese riesgo, que estén administradas en cantidad insuficiente. Y por ende, el nivel de la probabilidad es baja. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí lo que es clave es usar la información de desempeño que tiene la entidad, generalmente en la forma de indicadores. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar indicaciones acerca de qué podemos esperar. Otra cosa importante es que cuando tengamos unidades ejecutoras, en el caso de los gobiernos regionales, que son similares, ¿no? Entonces hay que definir criterios mínimos, ¿no? Por ejemplo, en este mismo riesgo, podría ser que una red de salud basada en la información histórica diga, aquí la probabilidad de ese riesgo es baja, ¿no?
y otra diga, aquí es la probabilidad de riesgo es media, pero resulta que el indicador tiene el mismo valor. Entonces, es que están pensando en distintos rangos. Por eso es importante definir criterios internos comunes, no solamente para la valoración de los riesgos, sino para poder después hacer todo este proceso de definición de medidas de control, que nos va a ayudar muchísimo tener esta información. Aquí les muestro una consulta de la cobertura de vacunación a partir del Repositorio Único Nacional de Información en Salud. Es cobertura a nivel nacional con fecha de corte 18 de diciembre del 2020. Entonces, existe esta información de cobertura, ustedes pueden consultarla a nivel departamental, pero los gobiernos regionales tienen la información más desagregada a nivel de red de salud, a nivel de establecimiento de salud. Entonces, aquí es para mostrarles simplemente que existe y en el caso de los otros riesgos se tiene que usar la información. Muchas veces se cuenta, pero no se ha procesado, no se ha sistematizado y no se ha usado. Justamente aquí la recomendación es usar esa información para poder hacer una correcta evaluación de los riesgos. Ahora, veamos la otra parte de la fórmula. Una era probabilidad, esta es impacto. Nuevamente eran las 4 categorías y ustedes me dirán cómo yo sé si el impacto es alto o medio, ¿no? Entonces aquí lo que les pediría es recordar que los productos forman parte de la cadena de valor de una intervención pública. Entonces, sabemos este producto a qué resultado o a qué objetivo va a contribuir. Entonces, cuanto mayor sea la contribución del producto al logro de ese objetivo estratégico o resultado específico, mayor va a ser el impacto de un riesgo en la entrega del producto sobre esos resultados u objetivos. Entonces, de esta manera, si nosotros hemos usado como un indicador o como un criterio para priorizar los productos, de contribución, porque probablemente hemos tenido evaluaciones de impacto o probablemente hemos usado las evidencias que están en el documento de diseño de la intervención como el anexo 2. Si tenemos esa información, podemos saber que la contribución es alta o media. Y dado que nos encontramos en el segundo año de la implementación, muy probablemente los productos que ahorita estén dentro del sistema de control interno sean aquellos que mayor impacto tienen. Entonces, muy probablemente estemos hablando de impactos altos y muy altos. Ahora, ¿qué sucede con los riesgos vinculados a corrupción? En este caso, el impacto va a ser muy alto, porque lo que queremos es prevenir que no ocurran esos riesgos. Entonces, el impacto va a ser muy alto y vamos a tener que definir medidas de control para mitigar esos riesgos. Ahora, si ya tenemos probabilidad y tenemos impacto, podemos encontrar el valor del riesgo, que como ven va a estar nuevamente en estas 4 categorías: bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, pongamos un ejemplo, el de las vacunas nuevamente. Si acá aplicamos la fórmula de probabilidad por impacto y la probabilidad es media, digamos, basada en la información que se cuenta, y el impacto es muy alto, tenemos 6 por 10, 60, el valor del riesgo es alto, está en esa categoría. Y más allá de la fórmula, hay que ver quiénes son los que participan en este proceso. Son, primero, las personas que más conocen del proceso que permite la entrega del producto, es decir, unidades orgánicas de línea que tienen las funciones misionales de la entidad. Segundo, las personas que tienen información sobre el desempeño en la entrega del producto, unidades orgánicas de asesoramiento, planeamiento, estadística, modernización o racionalización. ¿Y cómo van a participar? Lo van a hacer a través de talleres participativos, a través de entrevistas, y justamente esto es lo que se indica también en el cuestionario de evaluación de la implementación del sistema de control interno que está en el anexo 1 de la directiva de la Contraloría. Pero además es importante que estén las personas que trabajan en esta unidad orgánica que ejerza la función de integridad, ¿no? Y como indica la directiva vigente de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, hay distintas formas de implementar esta función, pero ellos apoyan en la identificación y gestión del riesgo de corrupción. Por eso es importante incluirlos en este equipo que va a valorar los riesgos. Ahora, veamos el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es simplemente una herramienta que nos va a ayudar a visualizar
la ubicación de los riesgos considerando su probabilidad y su impacto. Y según eso los voy a ubicar en una de las 4 categorías que ya hemos visto: bajo, medio, alto y muy alto. En el ejemplo que vimos, que el nivel de riesgo era 60, era un nivel alto, también podemos ubicarlo en ese mapa y así continuar con los otros riesgos que corresponden al producto que hemos seleccionado. Ahora, una vez que tenemos el nivel del riesgo, lo que corresponde es compararlo con el nivel de tolerancia que se ha definido. La Contraloría ha definido explícitamente para 3 grupos de entidades cuál es el nivel de tolerancia al riesgo. En el primer grupo, por ejemplo, donde están las sedes de los gobiernos regionales, la Municipalidad Metropolitana de Lima y los que ven, la tolerancia es tal que aquellos riesgos que tengan un nivel medio, alto y muy alto, de todas maneras deben ser mitigados. Esa es la tolerancia. En el caso de las entidades en los grupos 2 y 3, donde se incluyen las direcciones regionales, unidades ejecutoras de gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales, todas las demás, ellos tienen que mitigar aquellos riesgos que están en nivel alto y muy alto. Es decir, la exigencia es menor a la exigencia que existe para las entidades que están en el grupo 1. Pero esto ya está definido. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, el riesgo era alto, y si hablamos de una entidad del grupo 2, por ejemplo, una red de salud, ¿no? Estamos hablando que la tolerancia es para muy alto y alto. Es decir, este riesgo debe ser mitigado con medidas de control. ¿Qué pasaba si el riesgo resultaba medio o bajo? Si bien no se definían medidas de control, sí se debía monitorear la evolución del riesgo, recoger la información que nos permite darnos cuenta si es que las condiciones internas o externas a la entidad están cambiando, y eso puede afectar la probabilidad de ese riesgo. Entonces, es importante no dejarlo ahí, sino monitorearlo. ¿Qué recomendaciones podemos dar a partir de este paso de la valoración? Ya tenemos el mapa de riesgos, entonces lo que hay que hacer es identificar los sustentos. Por ejemplo, cuáles son los indicadores, la información que nos dice por qué la probabilidad es en alguna de esas 4 categorías. Después, si podemos definir indicadores que nos permiten monitorear esos riesgos que no están siendo mitigados, ¿no? Hay que incorporar estos indicadores en el sistema de seguimiento y evaluación de la entidad. O sea, no es una tarea aparte, el mismo órgano, unidad orgánica que lidera el seguimiento y evaluación en la entidad, también va a hacer el monitoreo de estos indicadores. Y luego, lógicamente, hemos puesto un pequeño ejemplo, hay que hacer esta descripción que les decía para todos los riesgos de un producto determinado, porque esa causa, por ejemplo, o estas causas van a ser usadas después para definir las medidas de control. Y para todo el proceso de la gestión de riesgos, mantener involucrados a los servidores con mayor conocimiento y experiencia en el producto. Ellos son los que van a implementar las medidas de control, son los que van a identificar los riesgos, valorarlos y así continuar ese ciclo de mejora continua que va a permitir justamente contribuir a que la gestión de los servicios públicos sea más eficaz y que sirva mejor a la ciudadanía. Es lo que todos queremos.